¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amigos míos. Estamos en un Conversa Todos, como cada lunes, hablando de un tema refulgurante e importante para la vida económica. Es la historia de la intervención del Estado en la economía a través de la cultura de la historia. Vamos a tener a través de este Instituto Jefferson y del Conversa Todos de cada semana a un invitado muy especial que nos va a hablar de este tema, al licenciado Enrique Galván. Por favor, con ustedes, Enrique Galván. Pues encantado de estar con el amigo Carlos y todos los camaradas que en este momento nos reúne un tema tan trascendente en la economía de las sociedades del devenir de la historia. Occidente es el resultado del intelecto griego, de la sívilis romana y de la moral judío-cristiana. Y entender nuestro presente precisa analizar microscópicamente cómo ha sido el pasado. La civilización la ubicamos en sus orígenes allá en Medio Oriente, entre el Éufrates, en esa región que da lugar a las culturas sumerias, fenicias, babilónicas, caldeas, sirias, que fueron pueblos que desarrollaron la agricultura, la ganadería y el comercio, y fueron desarrollándose hasta expandirse a las culturas mediterráneas. Allí tenemos que surge precisamente en los Balcanes la cultura helénica, que 8 siglos antes de la era común ya teníamos poetas como Hesiodo y Homero, después los 7 sabios de Atenas, para surgir la pléyade de los filósofos. Esa forma de dividir la historia en Grecia nos permite hablar del nacimiento de lo que ahora llamamos nuestra civilización. Y cuando nace y se desarrolla el siglo de Pericles, ya había otros imperios poderosos, militar, económicos, comerciales, artísticos, culturales, científicos, como el imperio faraónico del Nilo, o de los bactros, los medos, los persas, de esa cultura aria, o la cultura mesopotámica. Y si esas culturas esplendorosas tuvieron grandes aportes arquitectónicos, astronómicos, con una tecnología agrícola, ¿por qué en Grecia se dieron las bases del conocimiento occidental? Porque tanto en la época de Cleopatra y de los antiguos faraones había una ideología que el imperio dictaba a todos los pobladores, al igual que el esplendor persa o babilónico. Con Nabucodonosor, la verdad era la ideología del imperio, a cambio del desarrollo de las culturas mediterráneas. ¿Cómo fueron estas? Eran pueblos de comerciantes, en donde se hacía una relación cultural, política, en todos los archipiélagos del mar Egeo. Más que hablar de la cultura griega, es hablar de la cultura egea. Que en todas esas islas había grandes visiones como la dórica, la jónica, la eólica. Y allí nace el esplendor de la filosofía, con Tales de Mileto. Los miléticos fue una cultura jónica, como su discípulo Anaximandro y a su vez Anaxímenes, o la escuela eleata, con Parménides, Genófanes, y surge la escuela pitagórica, y van dándose
una serie de corpus de conocimiento que es pluricultural. ¿Por qué hubo tanta diversidad de puntos de vista? Con los sofistas y con los socráticos, ahora le damos mucha preponderancia a la academia de Platón o al liceo de Aristóteles. Pero en aquellos ayeres había filósofos más conocidos como Epicteto, que tenía más renombre, o la de los sofistas, que tenían que el hombre es la unidad y la medida del universo. ¿Por qué había esta diversidad? Porque no había una ideología en donde el Estado imponía la verdad absoluta sobre sus pobladores. ¿Qué dice el gran intelectual norteamericano Samuel Huntington? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad pues es la que dice el poder. Y esa se convierte en la verdad. Porque es la que impone para que permee a la opinión pública. En cambio, ¿qué pasó en las tierras balcánicas del Mediterráneo? Que surge la idea de la democracia y había la posibilidad de cuestionar con el pensamiento crítico las verdades con el que estaba enfrente, y se reunían en las plazas y había grandes oradores que eran llamados tribunos, y allí se hacía escuchar la voz de los puntos de vista divergentes. Y entonces, cuando existe una pluralidad de ideas, se empieza a dar una tesis y surge el debate con la antítesis y surge la síntesis. Este procedimiento dialéctico de Heráclito es lo que enriquece el punto de vista. Lo importante es la libertad de pensamiento. Bueno, hago una pausa un momento y ¿continúo o continúo? Perdón. Bueno, que continuamos, dicen aquí nuestros patrocinadores. Bueno, entonces, ¿qué surge cuando tenemos esa libertad de pensamiento más que la libertad de expresión? ¿De qué sirve que haya libertad de prensa, que haya libertad de expresión, cuando no existe la libertad de pensamiento? Que es la madre de las libertades. Cuando no hay libertad, no hay un pueblo de humanos, sino hay un rebaño de seguidores. Entonces, el esplendor del pensamiento de la cultura griega es que dio la posibilidad a cuestionar la idea de mis amigos, que hay contendientes, no contrarios. No por el hecho de que no coincidamos, pues vamos a romper la amistad. Muchos adversarios de Sócrates que tenían sus propias escuelas eran sus discípulos, ¿no? Como Zenón de Clío, que forma su propia escuela, pero a su vez era discípulo de Sócrates. Entonces, el hecho de que no coincidamos en el punto de vista, ya lo decía Voltaire, yo defendería con mi vida tu derecho a expresarme. Para que haya libertad de expresión, libertad de prensa, primero tiene que haber libertad de pensamiento. Eso es lo que le da riqueza al debatir las ideas. No un encuentro de necios, de moros y cristianos, no, sino a partir de la idea del otro, yo me enriquezco, ¿no? Porque cuando yo me percato que lo que yo creo, ¿qué es lo que yo creo que tú crees de mí? Eso hace que se forme la opinión que yo tengo de mí mismo. Y cuando me doy cuenta lo que tú piensas de mí, eso determina, influye mucho en cómo me comporto ante ti. Esa es una verdad actual de la sociología a partir del conocimiento psicológico. Pero no porque sale en el siglo XXI, es de esta reciente aparición. Ya los griegos lo tenían. Por eso es muy importante ir a la cuna del conocimiento. Porque lo más nuevo es cuando rescatamos lo más antiguo. ¿Y qué pasó en esa antigüedad?
digamos en el siglo V, IV antes de la era común. Teníamos un pueblo griego que vivía de la actividad comercial, donde la isla de Chipre, de Minos, de Samos, de Crotona, Lesbos, Eubea, todas estaban en relación con sus productos. Lo que vinculaba a estas culturas era la actividad comercial, que es lo que producía riqueza. Y cuando esos comerciantes tenían satisfechos sus necesidades del pan y los bienes de cada día, podían darse el lujo de pensar. Como el padre de la filosofía, que es Tales de Mileto, era un gran comerciante. Antes de ser filósofo, fue comerciante. Y hace aportaciones a la astronomía. Y todos los matemáticos saben que tiene sus teoremas. ¿De dónde surge esto? Porque ya no me gruñen las tripas. Ya no tengo que preocuparme en mañana qué vamos a vestir y a comer. Y entonces ya tengo tiempo para discernir en las ideas trascendentes que pueden cambiar y trastocar la visión no inmediata, sino a mediano y largo plazo. Y así es como se va desarrollando la filosofía de la ciencia. Antes que la ciencia sea ciencia, ¿qué surge? ¿Qué es lo que produce la madre de la ciencia? Pues la filosofía de la ciencia. Por eso la filosofía es la madre de la técnica, de la tecnología, de la industria, de la producción, de la riqueza. Primero soy y luego existo. Entonces, en el fenómeno antropológico de los pueblos del Mediterráneo, hay una vida comercial que les dio la posibilidad de tener ideas propias, con un pensamiento crítico, que en aquel entonces le llamaban democracia, que no tiene que ver nada con lo que ahora llamamos democracia. Aunque sea el mismo nombre, no es el mismo concepto. Como Demócrito, que hablaba del átomo, que no tiene que ver con el átomo que ahora se habla. Se utiliza la misma palabra, pero en aquel entonces el átomo era una especulación filosófica. Ahora es una satisfacción empírica. Entonces hay que entender que hay muchas palabras que se siguen utilizando, pero con diferente acepción. Entonces, la democracia mediterránea dio la posibilidad a que diversas culturas empezaran a desarrollar un pensamiento propio. Y se dan decenas de diferentes escuelas que no lo tuvieron los sumerios, ni los bactros, ni los persas, ni las culturas faraónicas, en donde había un monopolio del conocimiento, que era la ideología del faraón. Y no se podía cuestionar una economía teológica, una política teocrática, que era la verdad absoluta y totalitaria. Y entonces, en los archipiélagos del Egeo, se da una efervescencia de ideas diferentes. Y eso fue lo que produjo, porque no había una confederación de estados. Por eso eran pueblos politeístas, no como lo maneja ahora las concepciones religiosas, que eran politeístas como muchos dioses. No, lo que se hacía en aquellos tiempos, se sumaban los dioses de los diferentes pueblos y vivían en el Olimpo. Aunque cada pueblo tenía su dios, no era el dios para todos. Zeus era de los atenienses, de Olimpia, pero los demás tenían sus respectivos dioses. Y allí podemos encontrar la historia de la política y la historia de la economía revestida de mitos. Muchas veces la historia no los encontramos en los libros de historia. La historia se encuentra entendiéndolos a través de fuentes indirectas, como puede ser el arte, la filosofía o los mitos. ¿Qué cosas son los mitos de Grecia? Es directamente política y economía
revestidas con los adornos del pensamiento mitológico. Pero detrás de esas historias, allí encontramos cómo se organizaban política, económica y socialmente los pueblos. Ahí se desarrolla un intelecto en donde había muchas posiciones en diferentes culturas y eso enriqueció, que no se dio en las culturas del Nilo, ni del Tigris, ni del Éufrates, ni del Indo, donde la verdad era totalitaria y absoluta. Entonces, la libertad, en conjunción con el pensamiento crítico, es el caldo de cultivo para que florezcan las nuevas ideas. Porque si en este momento tú y yo pensamos igual, pues entonces no hay nada que hablar. Cuando en un grupo todos piensan igual, quiere decir que nadie está pensando. Lo hermoso es estar en una tertulia y en donde encontremos cómo ver la realidad. Y tu realidad no es necesariamente la visión que yo tengo. ¿Por qué? Porque yo tengo otra historia. Porque si yo pensara exactamente como tú, pues yo sería tú. Pero yo no puedo pensar como tú porque simplemente yo no soy tú. Y eso es lo que pasa en los imperios, en donde el patesi de los sumerios o el sultán o el califa o el faraón dice, esta es la verdad, pues entonces ya no hay cuestión. ¿Qué sucede durante 13 siglos de la Edad Media? No existe la historia, porque la historia la tenía la revelación, y el hombre no hacía historia. Quien hacía la historia era el omnipotente. Y hasta que no llega alguien que piensa diferente, un matemático francés, René Descartes, o Renato Descartes, que se atreve a cuestionar las verdades de ese momento. En una visión en donde se afirmaba que la Tierra era plana, y a ver quién lo puede negar. ¿Quién lo puede negar? Y en ese momento se afirmaba que el Sol giraba en torno a la Tierra. Y esa visión geocéntrica duró más de 1000 años. ¿Y quién lo negaba? Bueno, pues él se atrevió a negarlo. ¿Por qué? Porque decía, los sentidos te pueden engañar. Y lo hizo en una reunión de intelectuales y tomó una vara de hierro y lo metió en una piscina. Y se vio lo que llamamos en física esa forma como se va flexionando el metal. Y les dijo, ante el agua se dobla el acero. Oh, pues tiene razón, todo el mundo lo estaban viendo. Y cuando lo sacó, ya se volvió a girar. ¿Te das cuenta cómo la ilusión óptica? Ahí los ojos nos engañan. También nos pueden engañar las emociones. Sí, doctor, estoy enfermo de amor. Oye, mi amigo, eso no existe. Claro que sí. Estoy locamente enamorado de mi mujer. Y ella no me corresponde y por eso estoy enfermo. No, mi amigo, lo que pasa es que usted tiene una adicción, depende de otras personas. Lo que tiene que sanar es su historia personal porque hay una huella de abandono. No, ¿usted qué sabe? Si yo sé mi vida. Y se empieza a discutir. Y las emociones también nos pueden engañar. Entonces, ¿qué decía René Descartes? Yo dudo de todo. Dubitam cogito ergo sum. Dudo, pienso y luego existo. René Descartes empezó a dudar de todo. Y cuando se planteó eso, dice, de lo único que no dudo es que existe la duda. Pero todo lo demás, yo no sé si existe.
Y si existe la duda, pues hay alguien que duda. Y entonces, como hay alguien que duda, entonces yo sé que existo, porque existe la duda, porque yo estoy dudando. Entonces, como yo dudo, en consecuencia, cogito ergo sum. Y de ahí puedo concluir que yo existo. Entonces, este hombre, que en 1637 comete la herejía de cuestionar las verdades de 13 siglos de la Edad Media, surge el racionalismo y cambia la historia del mundo. Pero no lo pudo hacer en Francia, de donde era originario, porque en Francia era la verdad del rey. Y entonces se tuvo que ir a Ámsterdam. Y el Principado le dio la oportunidad de escribir el discurso del método. Y gracias a este pensamiento filosófico, en donde hubo libertad de pensamiento, cambió la historia de la civilización, porque no había una filosofía oficial por parte del Estado. Entonces, date cuenta lo importante que no haya verdades de Estado, que no haya políticas de Estado, que no haya educaciones de Estado, que no haya economías de Estado, y que se enriquece la civilización cuando participa que otros pobladores también piensan, tienen oportunidad de innovar, de proponer, y que no solamente la del poder es la única y total verdad. Es faltarle el respeto a la dignidad del ser humano, en donde hay que reconocer que gracias a que existe la conciencia del otro, yo me puedo enriquecer, si no se estanca. ¿Qué pasaron con grandes culturas que ya desaparecieron? Y otras ahí perviven. Porque lo que permite la trascendencia en el tiempo es la participación de todos. No para encontrar la verdad, sino para enriquecer mi verdad. Porque la verdad se construye con la aportación de los demás. Puedo yo no estar de acuerdo con tu verdad, pero de lo que sí puedo estar seguro que se va a enriquecer mi verdad y la tuya también con la mía. Porque desde donde estoy, yo no puedo ver del otro lado cómo ver la realidad. Pero cuando tú me la platicas, entonces yo estoy viendo cómo se ve la vida desde donde tú la ves. Porque yo no la puedo ver como tú, porque simplemente yo no soy tú. Ni tú la puedes ver como yo, porque tú no eres yo. Pero cuando los dos compartimos tu verdad, entonces gracias a ti yo me reconozco a mí y gracias a mí tú te reconoces en ti. Y eso es lo que enriquece el conocimiento científico, filosófico, técnico, tecnológico, artístico y de todos los campos del conocimiento. Entonces, con todo esto quiero decir que si existe un poder, sea estatal o de otra naturaleza, que impone la verdad, se estanca el proceso de desarrollo, de evolución de un pueblo. Para que un pueblo crezca, se necesita la participación de todos, porque la historia la hace la humanidad en conjunto, no los caudillos, no los héroes, no los políticos, no la autoridad, no los gobernantes, sino la historia la hace Juan Pueblo. Y Juan Pueblo también tiene su percepción de la realidad y su visión de futuro. Y de donde estoy, puedo participar a crear la historia, porque la historia es un ente de hechura humana. Y cuando yo participo a hacer la historia, ésta se enriquece para el engrandecimiento de la estirpe, de la raza humana. De esta manera, concluyo diciendo que el progreso de la civilización es cuando todos los seres humanos participamos en la construcción del futuro. Que cuando se monopoliza la verdad y se hace un imperio de una visión, se queda monolítica y totalmente en esa unidirección vamos a ir tortuguesamente avanzando y lo que agiliza es la dinámica de la interacción, en donde descubriremos que gracias a tu punto de vista yo me enriquezco
y que necesito escucharte, no para descubrir la verdad, sino para enriquecer mi potencial y poder que la sociedad avance en el proceso del descubrimiento de las nuevas aportaciones, porque históricamente esta es la realidad cuando crecen la ciencia, la filosofía, el arte, la industria. Cuando solamente hay un poder que la unidirecciona, entonces se produce una llamarada de petate, donde hay una llamarada de fuego, pero luego se extingue. Se puede ver el esplendor y el deslumbramiento de un aparente crecimiento, pero se va a precipitar tarde o temprano. Para que perdure se requiere el constructo de todos los seres humanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues amigos, ha sido un placer precisamente en este conversatorio del día de hoy de Conversatodo del Instituto Jefferson, nuestra charla del licenciado Enrique Galván. Con mucho gusto nos despedimos esta tarde, esta noche, donde nos estén escuchando. La próxima semana vamos a tener otro Conversatodos con un tema diferente, a nombre del Instituto Jefferson, del grupo de conversatorios, de Conversatodos que estamos participando. Le damos la más cordial de las gracias. Buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Jiménez, transmitiendo aquí desde la Ciudad de México. Hasta luego y lo mejor.